Good morning, good evening. Welcome to our session, the framework of our individual and collective rights. My name is Carmen Córdoba. I am part of INI Fund FIMI team. Soy parte del equipo de FIMI. Por favor, antes de empezar con nuestra sesión, quiero que tengan en cuenta diferentes aspectos. Contamos con la interpretación en diferentes idiomas. Tenemos interpretación hacia el francés, inglés y español. En el caso de que quieran escuchar un idioma, lo único que tienen que hacer es pinchar en el icono del mundo. Lo verán en la pantalla abajo. En el caso de que vayan a hablar, pueden encender sus cámaras. Así todos nos podremos ver. Podrán encender sus cámaras en el pequeño icono que tienen abajo a la izquierda de una cámara. Apaguen la cámara exclusivamente en el caso de que su conexión a Internet sea inestable. Por favor, apaguen también sus micrófonos si no están hablando para evitar que haya cualquier tipo de ruido innecesario. Podrán encender y apagar su micrófono en el icono del micrófono. Esta sesión, además, tiene un espacio para todos los participantes, para que todos podamos expresarnos. ¿Cómo podemos participar? En la misma barra de herramientas que tenemos abajo, tenemos un pequeño icono con opciones. Ahí encontraremos la opción de levantar la mano. En el caso de que quieran participar, simplemente den a ese botón y aparecerá una mano en su pantalla. Tendrán que esperar a que la moderadora o el moderador les permita hablar, les ceda la palabra y entonces podrán encender su micrófono y podrán empezar a preguntar. Pero recuerden, deben apagar su micrófono cuando dejen de hablar. El chat estará activado en todo momento, de manera que siempre pueden escribir cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría presentarles a su moderadora, Kamala Tapa. Kamala trabaja como manager de la comunidad local en el Centro de Investigación y de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También trabaja como directora de la Federación Nacional de Mujeres Indígenas. Ha trabajado ahí desde el año 2017 hasta 2020. Tiene una experiencia de muchos años en diferentes organizaciones no gubernamentales, en ámbitos como los derechos humanos, pueblos indígenas, cambio climático, gestión de recursos naturales, sobre todo en lo que se refiere a inclusión social y cuestiones de género. Todo esto relacionado con los derechos de las mujeres en las áreas de recursos naturales. También ha realizado un máster en gestión de recursos naturales. Tiene mucha experiencia en talleres internacionales. Bienvenida, Kamala. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por la introducción. Me gustaría darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Asia, de Latinoamérica, todos aquellos que están aquí con nosotros desde todas partes del mundo. Hoy estamos aquí para hablar sobre los derechos individuales y colectivos, sobre todo los de las mujeres. Queremos hablar de esa cuestión de colectividad de las mujeres indígenas. Y así podremos sacar ciertas conclusiones, ciertas recomendaciones dentro de nuestra agenda política. Desde luego es algo maravilloso para nosotros. Construir nuestro futuro
basándonos en los derechos. Así que esto es de lo que vamos a hablar. En esta parte de bienvenida me gustaría también dar la bienvenida a Chanda Thapa. Objective of this sessions and the whole process of theme. Thank you, Chanda. Muchísimas gracias, Chanda. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. El grupo de trabajo de hoy trabaja para reconocernos dentro de nuestras propias realidades. Como ya saben, se trata de una sesión de grupo de trabajo. Este grupo de trabajo hablará sobre los derechos individuales y colectivos. Cuando hablamos de derechos individuales, estamos hablando también de derechos colectivos. Así que aquí tenemos una oportunidad para analizar estos dos tipos de derechos, cómo interactúan, cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Bueno, los derechos individuales cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales y tenemos diferentes herramientas internacionales sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo, y los derechos individuales de las mujeres. Los derechos colectivos también están recogidos en algunos tratados. ¿Qué son los derechos colectivos? Los derechos colectivos son aquellos derechos que tiene un grupo de personas. Así que, como son derechos colectivos, también los llamamos los derechos de los pueblos. Son derechos de los territorios y los diferentes pueblos indígenas, como por ejemplo el derecho a la tierra. O también los programas económicos de desarrollo. Esto atañe a las multinacionales, por ejemplo. Así que este es el escenario en el que los derechos individuales y los derechos colectivos se encuentran. Los derechos colectivos son inherentes a los pueblos indígenas, a sus tradiciones, culturas y territorios ancestrales. También su supervivencia económica está basada en estos derechos. En el año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recogió estos derechos. Este fue un hito sin precedentes en la historia. Es un instrumento imprescindible para nosotros, para los pueblos indígenas y para las mujeres indígenas. Así que estos instrumentos de los derechos colectivos son fundamentales para nosotros. Se aplican a todas las personas de los pueblos indígenas y están relacionados con, por ejemplo, los alimentos cultivados tradicionalmente. Y desde luego con la justicia medioambiental. Las mujeres son las que sostienen la cultura y las que sostienen la sostenibilidad, valga la redundancia. Son las mujeres las que hacen que la sociedad siga adelante. Por lo tanto, desempeñan un papel muy importante. Pero no se queda solo ahí, sino que también desempeñan un papel importante en la transmisión de conocimientos de generación a generación. Todo está interconectado.
our collective rights as indigenous peoples, as indigenous women. So that's why it also present a very significant risk where gender-based Lo que violence pasa es que comes a up. veces se vulneran nuestros derechos colectivos. We also have to be very, very careful when we talk about Debemos what gender actuar de inequality manera is, precavida cuando hablamos de and nuestros derechos. indigenous women, because they Debemos are entender lo que es tratar con mujeres indígenas, porque las mujeres indígenas forman parte de los pueblos indígenas, son miembros de un grupo más grande. De manera que, si se vulneran los derechos de las mujeres indígenas, también se vulneran los derechos colectivos. Las mujeres indígenas sufren muchas formas de discriminación, violación, violencia, disculpen, y es algo que sufren ellas en gran medida. La identidad se ve socavada, porque no se trata solamente de ser mujeres, sino que forman parte de un pueblo indígena, de una comunidad indígena. Veo que somos muchos participantes, ahora mismo somos 42, incluyendo al equipo técnico, así que aprovecharemos esta oportunidad para analizar los retos a los que se tienen que enfrentar las mujeres mientras ejercemos nuestros derechos como personas indígenas, tanto de manera individual como colectiva. Pueden contarnos cuál es su experiencia, cómo han vivido esto, cuál es su punto de vista. Ya he mencionado que estos dos tipos de derechos están interconectados. En muchos de los casos, existe la migración, ya sea de manera voluntaria o no. Muchas mujeres tienen que abandonar sus territorios donde han nacido. Y este es un gran reto al que se tienen que enfrentar las mujeres indígenas. Así que esa relación con nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro territorio ancestral, ¿cómo podemos mantener eso si hemos tenido que emigrar? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan? Esto sería todo por mi parte. Pueden levantar la mano cuando quieran para comentar cualquier cosa, pueden compartir sus experiencias con nosotros. Tenemos como 40 minutos para hablar de eso, así que como ven es suficiente tiempo. Después tendremos 20 minutos donde intentaremos sacar algunas conclusiones en claro, también algunas recomendaciones para esta sesión. Y todo esto podrá aportar un granito de arena para la agenda política internacional, la agenda en la que estamos trabajando. Bueno, eso es todo por mi parte. Así que les cedo la palabra. Thank you very much. Muchísimas gracias. Introductory part of the indigenous women, that how Muchísimas gracias por esta introducción, por este resumen de los retos a los que se tienen que enfrentar las mujeres indígenas. Collectiveness of our challenging our la colectividad que vivimos al enfrentarnos todos juntas a estos retos. After the whole process of this discriminated process by the state, by the Muchas gracias por la introducción sobre la discriminación que sufrimos por parte del Estado y por diferentes mecanismos políticos. Bueno, esto es todo lo que están sufriendo las mujeres indígenas. Hemos preparado 3 preguntas, guías para este grupo de trabajo. One-to-one questions, then we will discuss for Así the que first primero me gustaría hacer las about 10 minutes, then for the 10 minutes, podemos realizar la primera pregunta, dedicaremos como 10 minutos a responderla. To share your experience, share Ahí your pueden cases, compartir share sus experiencias, sus whatever you puntos de have, vista. that what you are doing in your Cuéntenos lo que hacen, lo que están viviendo. Go to the reaction sections that here Así you que can vayan find a la out sección and de then raise your comentarios hands. o vayan a If you want to vayan a la parte de abajo, a la barra de write in the herramientas, chat levanten also la the mano para questions, poder hablar. your experiences. You can also Pueden write in the chat compartirnos box su as well, experiencia, in the pueden chat contarnos lo section. que quieran. So, Y si no first, quieren hablar, pueden escribirlo también en el chat. I will open the
floor, and please express your Les voy opinion a on that ceder la process, palabra, on así that que, questions. The por first favor, questions sean is, bienvenidos. Hablen what lo que are the quieran. challenges that you Bueno, are la facing primera pregunta to es maintain ¿cuáles son los individual and retos collective a los que se rights? están enfrentando en materia de derechos So this is individuales y the questions colectivos? that I have opened the floor for the discussion. Esta es Please la primera raise your pregunta con la que hands. abrimos el debate, I saw así que, por Melina, favor, Melina levante la raising mano. the hands. Melania. I would like to give Melania está Melina levantando la mano y me gustaría cederle la to palabra. share. Melina, the floor is yours. Melania, cuando quiera. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Melania. Soy integrante también del Enlace Continental. Soy la colegiada de la región sur y bueno, de ONAMIAP. Verdaderamente, justamente cuando hablamos de derechos colectivos e individuales, sobre todo las mujeres indígenas, siempre decimos que nuestras luchas en la defensa de los derechos es una moneda de dos caras. Nuestras luchas es al interno de nuestros propios pueblos indígenas, que tiene que ver con el sistema de dominación, ¿no? Que es el machismo. Y hacia afuera, con los sistemas de dominación racista, colonialista, extractivista, clasista. Esas son nuestras luchas, ¿no? Entonces, es por eso, justamente nosotras en la organización venimos reflexionando inclusive de los feminismos o del feminismo, sabiendo que el feminismo surge en las Europas, ¿no? Y nosotras somos mujeres indígenas que estamos en resistencia. Y no creo que todo lo que viene de las Europas vamos a ir copiando nosotras. Es también una forma de colonización. Por eso nosotras no tenemos que reconocer que nuestras raíces surgen en el Abya Yala. Y como surgen en el Abya Yala, tenemos nuestra propia realidad, nuestras propias realidades. Y creo que esas realidades hacen también que seamos autónomas y no estar copiando etiquetas de afuera, ¿no? Nuestras luchas están aquí en el Abya Yala y tenemos que seguir llamándonos mujeres indígenas. Es parte de nuestras luchas, de nuestras resistencias, y es una apuesta política también, ¿no? A la resistencia colonialista que existe, bueno, para los pueblos indígenas, sobre todo, y las mujeres indígenas. Y creo que eso, tenerlo, creo que presente, y en ese sentido quisiera decir que las mujeres de las Europas han venido luchando por sus derechos individuales, más no por los colectivos. Mientras que en el Abya Yala nosotras hemos venido luchando, además de lo individual, por nuestros derechos colectivos, ¿no? Entonces, claro, muchos de nuestros derechos también han sufrido, nuestros conocimientos, saberes, prácticas, vienen sufriendo también el extractivismo, ¿no? El extractivismo del conocimiento, de nuestros conocimientos, de nuestros saberes. Y muchas veces lo hacen, ¿no? También mujeres y hombres que son colonizadores, ¿no? Que van extrayéndonos y bueno, también nos van sumiendo la pobreza. Y eso tiene que ver justamente con los derechos colectivos que no respetan nuestros derechos. Y por eso decimos, nosotros los pueblos indígenas venimos de una sociedad colectiva, venimos de una sociedad comunal, ¿no? Nosotras no venimos de una sociedad individualista como el eurocentrismo. Solo quería decir eso. Muchas gracias.
Thank you, Melina. Muchísimas gracias, Melina. Strong. Ha sido un mensaje muy fuerte. Very much important because you mentioned that Ha sido muy fuerte are copying others' porque experiences. has We have mencionado to qué es lo que esperamos de put our nuestras own experiencias, experience, that what we have, our knowledge, qué es lo que esperamos our whole de nuestras cultural experiencias, perspectives, our todas systems, nuestras perspectivas sobre nuestra collectiveness of cultura, sobre indigenous, nuestras tradiciones, nuestra comunidad. indigenalism. So that's the things that we have Vivimos to en un push mundo out, not by individual copying y others like nosotros European no somos así, nosotros systems. no necesitamos As copiar otros feminism is sistemas. came from the European systems, that you have El you have a feminismo strong proviene de position Europa. on that part, and thank you very much for sharing Desde luego ha that dejado claro su opinión experience. And I would like en to este ámbito. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Me gustaría dar la bienvenida también a otras hermanas que quieran compartir su punto de vista o que quieran compartir su experiencia. How you are raising these issues from your ¿Cómo perspective, estáis viviendo esto? from perspective, your communities. Contadnos vuestras opiniones, vuestras experiencias. Please, sisters, Por please share favor, with hermanas, compartid con nosotras todo lo que pensáis. Experience and the position that Vuestras experiencias son muy importantes y muy fuertes. To fight against. Así que nosotros queremos formar parte de vuestras experiencias también. I have seen some chat here that the technical team. Estoy leyendo aquí en el chat algo. That the Yeso ma'am has provided, like there is the problem of translation. Parece ser que hay un problema con la interpretation sections. There is echo. Parece ser que hay un poco de eco en la interpretación. Kamla, Vasavi wants to say something. You can give her. Okay, Vasavi, please share. Vasavi, your experience. Te escuchamos. Good morning, Johar, and in Buenos our días. local language, Do Peri means good morning. My name is Dr. Vasvi Kiro. I based in Ranchi, Jharkhand, eastern part of India. Buenos and días, I am very yo much soy de interested India. To learn this individual and collective rights. Y la verdad es que estoy muy interesada en aprender más sobre los derechos individuales y colectivos. Collectivism and collectiveness, la colectividad, community with custom culture is very el colectivismo es una parte muy importante de nuestra sociedad. In other community, in any parts of global world, en otras comunidades que forman parte de la globalización, vemos que la colectividad es una parte muy importante de la sociedad. In India, after independence, 75 years has been completed. We are still facing very different kind en la India aún tenemos que enfrentarnos a retos muy importantes y bastante grandes desde que este país se independizó. Yo creo que nuestra colectividad va a acabar cayendo en algún momento. Fight, and it's very, very difficult because imposition of es muy difícil luchar contra esto. Rampant in India, and they don't want to. Porque la situación es bastante grave. Government, they don't want to consider this process, to reconsider this process of development and define this development. Así que hay que definir este desarrollo. ¿Cómo queremos definir nuestro mundo? Development, tribal people, they are their places, their ancestral villages, from their traditional environment, forest, land, resource, and territory. We can say, still we are they are not maintaining this FPIC, free, prior, and informed consent. So it's very, very difficult, and I am facing two cases muy difícil. because we are fighting
to save our land and forest Estamos here. luchando para salvar nuestras tierras, nuestros in territorios. 2015, one case was filed, and in 2019, other case was filed. Por against me ejemplo, hubo un caso en because we are running 2015, here, también en this Netherlands 2019. firing range, and other is Heavy Engineering Corporation, displaced Ha habido people. diferentes iniciativas In English, para we can proteger say nuestras tierras. HCC Hatia Displaced Family Committee. On behalf of this committee, we are fighting here, and Tenemos un comité we are trying to stop y this estamos new aquí capital. They want hoy to establish luchando new en nombre de capital, este comité. and they are grabbing our green land, this paddy Nos land. están quitando How nuestros to stop territorios. it? Because in India, ¿Cómo there podemos parar are esto? national law. This Porque 2014, en the right India to fair compensation and transparency. tenemos una ley que in permite que se Land nos quiten nuestros Acquisition, territorios de nuestras Rehabilitation, manos. Resettlement Act 2013, but government is not keep willingness to implement this. El gobierno no And tiene it's la a voluntad violation of our de constitutional protegernos. rights also. Y esto es una So it's very, vulneración very de nuestros difficult derechos sometimes. So how to constitucionales. combat all these? I want Así to que know muchas about veces es it. muy Thank you difícil so much. combatir todo esto y luchar contra Thank esto. you, Dr. Muchísimas gracias. Vasavi. Thank you very much for sharing the cases Muchas gracias por compartir because tu experiencia. in all over the globes, like we indigenous peoples are facing En todas partes del mundo, forcefully evicted from our own customary las land. personas So this is pertenecientes a pueblos the indígenas, process tenemos que of enfrentarnos the a cuestiones como ending estas. of collectiveness, ending of identity of indigenous people. Se trata All de our customary seguir adelante con lands nuestra are identidad, grabbing con in the nuestra name of colectividad, development. In de Nepal, recuperarla. in India, everywhere, Da igual, this kind en of Nepal, en la attracting India, policies are bringing in our en todos customary lands lados to make se están publicando ending of our leyes collectiveness que and to permiten make que se nos quiten ending nuestras of our tierras identity. y que So thank you socavan sharing nuestra for this colectividad. Así que muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia. Thank you very much. And Muchísimas gracias por get back compartirnos to tu you caso. once this conference will bring out the outcome that how we can fight against this kind of Esta conferencia tendrá como discriminated resultado things that ver cómo podemos government luchar or contra la state is discriminación. planning for us. No? La So this is the discriminación process. I llevada a think cabo this is por los how we gobiernos, are por los estados. being together to fight against this kind of Y aquí estamos across the todas whole nosotras discriminated juntas process. para Thank luchar you, contra la discriminación. Vasavi. And I have shown Yasukanti ma'am has raised the hand. I would like Veo to que otra provide persona ha her this levantado mic. la mano. Yes, ma'am. The floor is yours. Tiene usted la Thank you palabra. so much for giving me the opportunity. And Muchísimas gracias por darme esta having oportunidad. webinar on very important issue, individual and collective Muchísimas rights of gracias por indigenous celebrar también un peoples. webinario And there sobre is always in una our cuestión tan country, Nepal, importante. also conflict going on what is También individual right aquí and en mi collective país, en right. Nepal, hay And un conflicto the en la human right actualidad en talks relación about con only, estos derechos individuales y colectivos. individual right, not collective right, no? Y So siempre in se habla Nepal, de what los, we se say habla is de los that, indigenous derechos people have individuales, no collective colectivos. right as it is enshrined in United Nations Declaration on Rights of Pero tal como se Indigenous dijo Peoples. en la We Declaración are de the las Naciones distinct Unidas sobre people los of the derechos de world. los pueblos So indígenas, nosotros somos we pueblos have indígenas y collective como right, tal collective tenemos way of derechos life, colectivos. collective livelihood, Derecho, por ejemplo, a la self-determined development, vida, right to self-determination, and derecho land territory and al resources. comercio, derecho a la tierra. So our human right, and we both enjoy human right and collective right, and all indigenous people around the world. Todas las personas de pueblos indígenas en todo el mundo hemos visto cómo nos han desplazado por las industrias, la globalización, la migración, la colonización, pero también con diferentes maneras de discriminación. Nuestros derechos colectivos e individuales han sido vulnerados. Nos hemos visto forzados a abandonar nuestras tierras, hemos sido abandonados. Nuestro estilo de vida colectivo se ha visto afectado y es un gran problema porque los pueblos indígenas protegen el 80% de la biodiversidad del planeta.
earth, the la custodian of madre the Mother Earth. We are the tierra, protector, la preserver custodia de of la the madre Mother tierra Earth. es nuestra. So, Nosotros somos los protectores de la madre tierra. So the most violent and non-violent struggle in the world are caused by the lack of government La recognition of falta del indigenous reconocimiento por parte de los self-determination. gobiernos de los The pueblos government should indígenas, formally nuestra recognize self-determination as an autodeterminación inherent sovereign, es un gran inalienable, problema para and nuestra soberanía indivisible human rights of y el indigenous peoples respeto to prevent de the los violent derechos conflict which is individuales y going on colectivos de around los the world. pueblos indígenas So en todo el mundo. and also our land has been grabbed without the También prior hemos informed visto que consent nos han despojado de with the nuestras indigenous tierras sin peoples ese consentimiento libre, who previo reside e and with our informado, elders. There sin, is no consent sin taken consentimiento por parte de nuestros with our ancianos, nuestros líderes, indigenous y brothers sin and sisters. consentimiento And also it has no se pueden tomar because of the decisiones sobre hydropower nuestros dam, recursos. road También expansion, las extractive industries, presas, the la rubber industria plantation, and hidráulica, all those eólica national y forests otros conservation, including national park. megaproyectos, These are all parques nacionales, todos son ejemplos de these are all responsible for the conflict. Proyectos que han causado mucho conflicto en nuestros pueblos. Tampoco hay datos desagregados sobre casos por etnicidad, por pueblo, para los pueblos indígenas, los colectivos LGTBI dentro de los pueblos indígenas, las personas con discapacidades. No hay datos desagregados. Es importante contar con estos para nuestros derechos colectivos. Tenemos que dejar constancia que todo esté documentado. También necesitamos la representación de los pueblos y mujeres indígenas en los espacios de toma de decisiones y espacios políticos. No queremos acceso a la justicia, nos falta ese acceso a justicia e información. Y esto ha permitido la vulneración de nuestros derechos humanos, nuestros derechos colectivos. Necesitamos un mecanismo específico para el consentimiento libre, previo e informado y de entender bien nuestros derechos colectivos e individuales. Queremos que no importa el lugar del mundo en el que estén, que podamos alcanzar esa armonía, justicia social con ese lema de nada sobre nosotras sin nosotras. Thank you, Yaseman. Muchísimas gracias. We have another two more questions for the whole sharing part. So you can say it in another questions as well. So thank you very much. Muchísimas gracias. Sí, solo decir que somos la solución, no somos el problema y colectivamente podemos marcar una gran diferencia. Gracias por compartir los desafíos a los que se enfrentan nuestros hermanos y hermanas a nivel global. Nosotros estamos contribuyendo a ese futuro sostenible. Biodiversity has contributed by our knowledge, but that has not been biodiversidad mejora gracias a nuestros conocimientos tradicionales y nadie reconoce nuestra contribución. Gracias por hablar de esos desafíos a nivel global. I think we have to move in another questions. For the start, if you have any sharing by you for the first question, the challenges for the collective and individual rights, you can share. Otherwise, I can move to second question. A los que nos enfrentamos en cuanto a derechos individuales y colectivos. Si alguien quiere compartir algo al respecto de esta pregunta, este es el momento. Si no, podemos pasar a la siguiente. Creo que no veo ninguna mano levantada. Ating is raising her hand. Oh, I didn't see. Veo una mano levantada. Please. Ating. 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 Hello. Hola. Yeah. Hello. Hola. Yes, Ating. Please. Sí, adelante. Okay. Hi. Good Hola, morning, hola. everyone. Buenos días a todos y todas. Can you hear me? ¿Se me oye Am I bien? audible? Yes, very much. ¿Se me oye? Please share. Sí, por favor.
Okay, Adelante, tiene la palabra. the challenges that we Los face desafíos a los que nos as indigenous enfrentamos women como when mujeres it comes to indígenas our collective as en well cuanto a as nuestros individual derechos, rights. tanto individuales como colectivos. Sorry. Perdón, se ha It's cortado. regarding to right to inheritance property relating to land. Están relacionados con el derecho a heredar nuestras tierras. Creo que la última ponente lo dijo muy bien. Tenemos que mantener esa colectividad. Internamente, como pueblos indígenas, nuestros hermanos, que también reconocen nuestra contribución. Por ejemplo, en el caso de Nagas, no tenemos derechos de propiedad sobre nuestras tierras en cuanto hablo en caso de herencias. Y es importante porque para sobrevivir colectivamente como comunidades entendemos que las mujeres deberían poder heredar esos derechos de propiedad de las tierras. A veces no se nos reconoce en este sentido, no se nos incluye, por ejemplo, en los espacios de toma de decisiones tampoco. Creo que el reconocimiento de las mujeres indígenas, de su papel, su contribución, no es insuficiente a veces por parte no solo de los estados, sino desde las comunidades mismas. Cuando hablamos de la contribución de las mujeres indígenas, son nuestras comunidades quienes tienen que valorar nuestra contribución para empezar. También en cuanto a también en los mecanismos internacionales. We are also sometimes questions a lot about inheritance property rights. No? How do we differentiate these two? I think this is very crucial for me. Because at this, we thought that for our collective survival, for our collective way of living, indigenous women have sacrificed a lot. We don't demand that land should be given to us. No pedimos que se nos den las tierras a nosotras per se, pero no deben ignorar tampoco nuestros derechos individuales como mujeres indígenas. Creo que hay preguntas cruciales sobre las que deberíamos reflexionar. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar. Gracias. Muchas gracias a usted. La verdad es que los ejemplos que ha compartido son muy relevantes desde la perspectiva de los derechos colectivos en cuanto a las mujeres, porque esa colectividad ha hecho que se ignore en muchos casos a las mujeres indígenas dentro de las comunidades, como estaba mencionando en cuanto a derechos de propiedad, derechos de heredar tierras, y claro que queremos llevar estos temas que nos preocupan al ámbito internacional, porque sacrificamos mucho para el poco reconocimiento que obtenemos a cambio. Queremos ser, que se nos tenga en cuenta como iguales respecto de los hombres indígenas de nuestras comunidades. Pasamos ahora a otro ponente con la pregunta: ¿cuál es la relación entre los derechos individuales y colectivos? Porque Atin ya ha compartido que es importante para las mujeres indígenas que se reconozcan ambos los derechos individuales y colectivos. ¿Cuál es la relación entre estos derechos? Por favor, levanten la mano y compartan sus experiencias con nosotras. Sisters, hermanas, please share por with favor, us
compartan sus experiencias con nosotras. There are many questions in the chat box. There are Creo many que hay questions in varias the chat preguntas box. en el chat. That also. Podríamos tal vez contestarlas. Ritu has asked that will you write down the questions, be better understanding. Okay. Vale. So I will put the questions here in Voy the chat box. Voy a compartir también las preguntas en el chat. So I have put it in the chat box. Yo he compartido mi pregunta por el chat. ¿Cuál es la relación entre los derechos individuales y colectivos desde la perspectiva de las mujeres indígenas? Creo que la colectividad es nuestra filosofía como pueblos indígenas. Si hay alguien que ha preguntado el impacto de esta colectividad por el chat, sí, es que veo que hay muchas preguntas por aquí. Pueden compartir levantando la mano si quieren. Yo puedo contestar esta pregunta. Adelante. La colectividad es la filosofía básica de los pueblos indígenas. Is that it's our ancestral land from time immortal. Nuestros derechos, tierras ancestrales, llevamos siglos ahí, tenemos un vínculo especial con la tierra que es todo lo que importa en la vida de los pueblos indígenas. Este es nuestro estilo de vida colectivo. Evict our land or grab our land, then sure, our collective way of life will be destroyed. Perdemos nuestras tierras, perdemos nuestro estilo de vida colectivo porque tendremos que emigrar a otro lugar, desplazarnos, perdiendo nuestros derechos colectivos, perdemos nuestra tradición, nuestro estilo de vida, lo perdemos todo, perdemos nuestra identidad, el proceso de desarrollo, el desarrollo agresivo por parte de los estados que atacan a nuestras comunidades, hacen que tengamos que desplazarnos a distintas zonas del mundo, ya sea migración y desplazamiento dentro del país o a otros países, a otras tierras, viviendo en tierras diferentes, no podemos vivir de la misma forma, es decir, se está destruyendo nuestra colectividad porque se destruye también nuestra seguridad alimentaria en aras de la modernización, el desarrollo, la globalización. Es terrible el impacto que tienen todos estos procesos en las vidas de los pueblos indígenas. No sé si me he explicado bien. Sí, muchas gracias, Kanti, por hablar de la colectividad y cómo se ve esta colectividad afectada por el desarrollo agresivo de los estados y la discriminación que sufrimos en estos procesos. Muchas gracias por compartir. Veo que hay muchos comentarios en el chat. We have lots of, like Ritu Thapa has mentioned, we have in Nepal, we have Convention 169, ILO 169, and it has said that the collectiveness rights has already mentioned, but the implementation process is very limited.
que en Nepal el proceso de implementación de los derechos que ya existen a través de documentos internacionales, esa implementación es aún muy pobre e insuficiente. También veo comentarios sobre la falta de participación de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones, falta de reconocimiento, programas de concienciación son necesarios para revalorizar las prácticas tradicionales indígenas. Esto también es crucial. Son comentarios que han convertido las hermanas en el chat. ¿Hay algún otro comentario, algo que se quiera compartir para fortalecer también nuestras recomendaciones? Pueden levantar la mano. Kamla, Somi wants to say Somi is there. Sumi, Somi, Duta quiere compartir su experiencia. Yes. Somi, you are mute. Sumi, creo que tiene el micrófono silenciado. Am I audible? ¿Se me oye? Yes. Please, go ahead. So the question was that ma'am had raised was individual and collective rights and how we can address that collectively. Basically, I would like to share one of our experience. Vasvi madam was also a part of it, so we did it collectively, Anima madam and Vasvi madam. Basically, over here, migration is a very big problem. La migración para nosotros es un gran problema. Tenemos ese problema de no heredar las tierras, de tener que desplazarnos, que nos desplacen, pero aquí sobre todo la migración, no solo de la población rural que no sabe dónde migrar, y también la población educada, urbana, que vive en las ciudades, tiene que migrar. Chicas, mujeres en las zonas urbanas también sufren una gran discriminación en las facultades y universidades por esa falta también de colectividad. No hay grupos de jóvenes que las respalden. No pueden hacer que se escuchen sus voces de la misma forma que lo hacían en los pueblos indígenas, y por eso les cuesta tanto. Tienen que cambiar su estilo de vida, cambiar sus elecciones de comida, de forma de socializar. A veces tienen que cambiar su estilo, sus dietas a otras menos saludables. También me gustaría mencionar the networkings. The networkings work very well. In this particular thing, we had means as a que para nosotros funcionan tan bien. Domestic workers networking forum. So there are many women's para la red de trabajadoras domésticas. Objective and vision. Because we indigenous women face so much problems and there are so many discrimination of our rights. Therefore, we tend to move to have a coverage of all the things. Que es difícil cubrirlo todo. Debería haber foros específicos con objetivos tangibles específicos con liderazgo indígena, liderazgo de mujeres indígenas. Nosotros comenzamos una comisión gubernamental y así es como creamos el foro de trabajadoras domésticas. Todas las niñas y mujeres, chicas que son parte de este grupo crearon un equipo de trabajo para luchar por sus derechos. No queremos que a estas chicas y mujeres las despojen de sus derechos y no tengan dónde ir. Pero, como ya he dicho, los esfuerzos tienen que centrarse en metas específicas. Tenemos que pensar cuáles son los derechos que queremos salvaguardar, proteger mediante estos foros. Creemos que de esta forma podremos luchar contra problemas como el tráfico sexual de mujeres, la explotación.
in broader channels, la dislocation is a pérdida de very big thing. nuestra Migration, these are dieta y huge topics, gastronomía. and that could be dealt at an advocacy level. So Y leaders should así come up, crear but at the procesos local de level, incidencia. team A building, nivel so that our local people hay don't que crear lose their equipos para que individuality, las identity. personas tampoco That is all pierdan su from my side, identidad ma'am. I individual. would Eso es request todo that por mi a parte. Me focus team is made gustaría que by se your crearan collective. equipos, Yes. grupos de trabajo Thank you, Sumi. Thank you específicos very much. de lo individual a It's lo a very, colectivo. Muchísimas gracias, Sumi. very good idea that you Es una have buenísima idea. mentioned, like how interlinked between Cómo individual están and tan collectiveness, because the migration relacionados los problem is derechos very, colectivos e very, individuales a very través del real ejemplo de la challenges for migración, indigenous un peoples, grandísimo desafío para los though it pueblos is forcefully or indígenas, has to choose, no? Has to choose ya the migrate sea for the una university, migración for the forzada o for the studies, and voluntaria, for opcional the para, por ejemplo, migrated las chicas que for quieren forcefully like evicted from their estudiar en la land, and they have to universidad, come in the y en el caso urban también de la migración areas, and they face forzada, cuando lots of tienen que challenges, like poblaciones they have rurales to adapt in the deben new whole abandonar process. sus That adapting tierras new y se whole ven process obligados a means vivir to en zonas push you in the poverty, urbanas push you in the que empujan a again los learning pueblos a la from the pobreza beginning. That's how y you reaprender, face lots of olvidar challenges sus, during sus adapting a new tradiciones y things that reaprender para you are not adaptarse, familiar with that. So the networking that you have adaptarse a un entorno que no give les a es good familiar. good idea, like Así que ha sido una the grandísima mechanisms, idea like if you put crear the mecanismos strong como networks estos. of indigenous Si women, juntamos las indigenous redes peoples de pueblos in the indígenas, urban mujeres areas with a indígenas en las strong zonas voice, would be very urbanas, effective to sería muy overcome those challenges efectivo that what crear indigenous grupos women are para facing. superar So los thank you very much, desafíos a los Sumi. que Thank nos you very much for enfrentamos. sharing. And Muchísimas another, gracias, if Sumi, other por would compartir. like to share in this section, in this second ¿Hay question, please. alguien más que You are quisiera welcome. compartir Thank you, Sumi. su experiencia o responder a esta segunda pregunta? Actually, here I have seen the Spanish language, and I could not read the Spanish language. Mensajes en el Chanda, you chat want to en say something, please? castellano. No, I was Que no just puedo referring to, because I entender, think alguien quiere Anix has been sending, I mean, contribuir, like she's been putting participar. her Sí, comments creo there. que So somebody can Anix ha help who is speaking estado English, Spanish. Yeah. Yeah, that would be Creo helpful. que Anix ha estado comentando en thank you, el Chanda. chat. And Es just for difícil por el others, tema del idioma this is entenderlo. because Y para los Kamla, demás, me here, we are just facilitating. So it's nosotras not somos you are asking question facilitadoras. to us, but we are asking question to each other. So we are trying Simplemente to no find estamos aquí para the contestar solution las of the preguntas, questions, queremos the que las confusions. Like that's what contesten we are analyzing ustedes. Solo estamos based on haciendo our un realities, based on análisis our experiences, and what could be en the base a best. So nuestras that's why we will go to realidades y the recommendation later. experiencias So y todo instead lo of que, asking todas question, sus maybe you can also contribuciones pasarán reflect a like nuestras how is the situation and recomendaciones. then how it should be. Kind of Pueden conversation would be. reflexionar no solo sobre cómo son sus Yes, realidades, this is sino the lo que platform deberían that ser. among us, this is the platform that among Esta es la us we have to pave plataforma para our future nosotras, path, no? para crear ese So futuro please que share, queremos. sisters. Por favor, compartan, hermanas, tomen la palabra. If there is, like Chanda has already mentioned, because there is a Spanish chat Puesto here and que we hay could not mensajes en el chat en castellano que no understand this podemos one. If entender, English speaker could support si us. algún intérprete pudiera compartir o traducirlo por el chat. Okay, so Zuleika mentioned is translated already. Thank you, Zuleika. Zuleika dice que se ha traducido. Is translated to her that what we are talking, or I don't know. No lo entiendo. Okay. So I think we have to move another question. Bueno, creo que tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Creo que ya hemos contestado la segunda. Pasamos a esa tercera que dice, si vivimos
fuera de nuestras comunidades, ¿cómo podemos estar en contacto con esos derechos colectivos, así como los individuales? Como Sumi ya ha mencionado, la migración es un gran problema. Nosotros migramos de nuestras comunidades y nos enfrentamos a numerosos desafíos. Pero, ¿cómo podemos recuperar esa colectividad? ¿Cómo encontramos un equilibrio para mantener esa colectividad? Como mujeres indígenas, esa conexión con nuestros pueblos. Tienen la palabra, por favor, levanten la mano y compartan sus experiencias. Vamos, hermanas. Queremos oírlas. Sumi ha mencionado, por ejemplo, que las redes sociales son una gran oportunidad para conectar ahora con nuestros pueblos. ¿Alguna otra hermana? Como mujeres indígenas y lideresas. A veces estamos lejos de nuestras comunidades, en las zonas urbanas, pero nos enfrentamos a numerosos desafíos. ¿Cómo recuperamos esa conexión, esa colectividad? Creo que Kenny ha levantado la mano. Puede compartir con nosotras lo que está haciendo en su comunidad. Kenny, ¿está ahí? ¿Nos oye? Hola, Kenny. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias a Fimi y a todas las hermanas por darme esta oportunidad de participar. Estaba escuchando, aprendiendo de todas ustedes, pero tengo algo en el corazón que quiero expresar. Pero es que quiero aprender de las demás al mismo tiempo. Por suerte, he tenido la oportunidad de participar ahora. Muchas gracias. Esta tercera pregunta es acerca de un tema crucial para todas las mujeres indígenas. Agradezco mucho la pregunta. Me gustaría decir que tenemos una necesidad específica. Tenemos muchos desafíos a los que nos enfrentamos para hacer valer nuestros derechos como mujeres indígenas. Hay muchos poderes patriarcales, poderes económicos que dejan a las mujeres detrás en los espacios de toma de decisiones. En segundo lugar, entiendo que los derechos individuales están relacionados con los colectivos. El conocimiento indígena es muy valioso. También hay muchos pueblos indígenas que no entienden sus derechos individuales y colectivos. Es que todos los pueblos indígenas deberían conocer sus derechos individuales y colectivos. Para mí, hace falta un trabajo en equipo para el reconocimiento de nuestra colectividad, nuestros sistemas de apoyo.
todos los pueblos indígenas y mujeres indígenas deben trabajar mano a mano para el reconocimiento mutuo de nuestros pueblos, para el fortalecimiento mutuo de nuestros pueblos. Y en cuanto a la última pregunta, volviendo a esta, a veces viviendo fuera de nuestras comunidades nos cuesta sobrevivir. ¿Es esa la pregunta? Yo lo entendí así. Ahora vivo en una zona urbana. Yo nací en una aldea. Recuerdo que tenía que caminar 3,5 kilómetros para ir a la escuela, ir y volver. I was born. And my schooling was south part of India, so I was there more than 20. Mi colegio estaba en una parte del sur de la India y pasé allí muchos años. No tenía colegio en mi comunidad. Pero lo que quería decir es que no debemos olvidar nuestra identidad, nuestra cultura. Es fundamental. Tengo mis propios derechos, mi propia cultura, mi propia identidad. Así que creo que todas debemos aunar fuerzas. Todas las mujeres. No debemos dejar que nos socaven. No debemos dejar que nos desanimen. Debemos saber cuáles son nuestras propias capacidades y debemos fortalecernos las unas a las otras, empoderarnos las unas a las otras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kenny. Sí, aquí estamos escuchando muchas experiencias maravillosas. Es crucial que compartamos todas nuestras experiencias, que todas las hermanas hablen. Tenemos un tiempo limitado, así que por eso creo que podemos pasar a las recomendaciones en este punto. ¿Cómo podemos asegurar y preservar la colectividad y los derechos colectivos? Compartid con todas nosotras lo que piensan. Compartid vuestras recomendaciones. ¿Cómo podemos sacar una recomendación de todo esto como mujeres indígenas? ¿Cómo podemos ejercer nuestros derechos colectivos y nuestros derechos individuales? ¿Cómo podemos garantizarlos? ¿Podéis levantar la mano? Y así escucharemos vuestras maravillosas recomendaciones para todas las mujeres indígenas. Hola, me gustaría compartir mi recomendación. Sí. Sobre todo si hablamos de los derechos individuales, aquí en Bangladesh, tenemos los tribunales familiares. Debemos participar también en la política. De manera que la participación política en el Parlamento es fundamental. Pero no tenemos representación de mujeres indígenas en el Parlamento. Debemos participar en el Parlamento. En Bangladesh no tenemos a muchas mujeres que estén en política. Otro punto es tratarnos bien entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janjana. Muchas gracias por estas recomendaciones. Sí, esa participación política de las mujeres indígenas es vital. Y forma parte, por supuesto, de nuestros derechos colectivos. Debemos participar en la toma de decisiones. ¿Alguna otra recomendación?
¿Otras hermanas que quieran compartir su experiencia o sus puntos de vista? ¿Alguna otra recomendación sobre cómo garantizar esos derechos colectivos y la colectividad de las mujeres indígenas? Sí, Tron. Strong, le cedo la palabra. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Kamala. Bueno, lo he escrito en el chat. Creo que las mujeres indígenas desempeñan un papel fundamental en la preservación del conocimiento indígena. El conocimiento indígena es una parte imprescindible de nuestros pueblos indígenas y forma parte también de nuestros derechos colectivos. Que yo considero que para respetar y reconocer a las mujeres indígenas debemos respetar también el conocimiento que tienen. Muchísimas gracias. Gracias, Tron. Sí, la verdad es que este es un punto importantísimo. Toda la gestión de la sostenibilidad y el reconocimiento de los conocimientos indígenas y la cultura. Esto es fundamental. Muchísimas gracias. ¿Otras hermanas que quieran compartir su recomendación? Sí, el reconocimiento, el respeto. Por supuesto, esto es clave. Gracias. ¿Puedo añadir algo? Bueno, creo que hay un poco de confusión entre los derechos individuales y colectivos. Los derechos colectivos son una necesidad inherente al ser humano. Tenemos el derecho de hablar, de vivir, y todos estos derechos deben estar protegidos por los gobiernos. Tenemos una necesidad de derechos individuales. Da igual la educación que tengamos, la religión que tengamos. Yo, por ejemplo, soy Takali y por lo tanto soy budista. Nuestra etnicidad, nuestros ancestros, nuestra religión dice mucho de nosotros. Y esto también dice mucho de los derechos colectivos que tenemos. La mayoría de nuestros pueblos indígenas tiene diferentes prácticas protegidas por diversas instituciones. Como por ejemplo, proteger nuestras tierras. Cuando hablamos de derechos individuales, estamos hablando, por ejemplo, de distribuir las tierras, los certificados de distribución de tierras. Pero no se trata de un derecho colectivo, sino que a cada uno se le da una parcela de tierra y es algo individual. En algunos países se necesita tener algún tipo de documentación, como un pasaporte, para poder tener tierras. Y eso, desde luego, es un derecho individual. Sí, sí, por supuesto, hay una diferencia. Sí, por favor, cuéntenos cuál es su recomendación. Mi recomendación es que necesitamos tener posesión de nuestras tierras. Debemos acabar con esas tierras colonizadas, debemos dejar a un lado la colonización. Y necesitamos más mecanismos
para que los pueblos indígenas puedan tener la propiedad de sus tierras. También debemos trabajar la relación con nuestras tierras, con nuestros territorios. Y otro punto importante es el feminismo indígena. La liberación, la libertad, emanciparnos de esa discriminación que sufrimos. Todo esto para conseguir armonía y la paz. Debemos vivir nuestra vida de manera tranquila y pacífica. Muchísimas gracias. Gracias, Yasama. Gracias por tus recomendaciones. Queremos escuchar también a otras hermanas. Por favor, compartid con nosotras vuestras recomendaciones específicas. Me gustaría pediros que tuvierais una recomendación específica y concreta. ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros objetivos para el futuro dentro de este marco de derechos individuales y colectivos? Una recomendación concreta, eso es lo que queremos escuchar. Hermanas, si estáis ahí, compartid con nosotras. I want to add the implementation of ILO 169. También me gustaría añadir que la implementación del convenio 169 de la OIT es algo importante. Sí, son instrumentos internacionales, por supuesto. Instrumentos internacionales basados en los derechos colectivos. Muchísimas gracias. ¿Otras hermanas? ¿Hay otras hermanas que quieran hacer alguna recomendación concreta en relación con este marco? La verdad es que ayudaría mucho, nos ayudaría mucho que compartieseis con nosotras lo que pensáis. Aquí es donde vemos nuestra colectividad. Mostrar que estamos unidas. Venga, hermanas. Veo aquí a Aman, que tiene una recomendación. Aman, por favor, comparte con nosotras tu recomendación. Ella viene de Indonesia. Te cedo la palabra. Hermanas de Indonesia. Hi, Kamla. Hola. Hola. Hola, sí. I'm not speak English. No hablo inglés. Comprendo. Hola. But I am sudah menulis di room chatting. Pero he escrito en el chat lo que opinó. Bueno, ¿hay alguien que esté con Aman que pueda hablarnos en inglés? La verdad es que no hemos podido entender mucho lo que has dicho. I'm from indigenous woman. Soy una mujer indígena. Not speak English. Y es que no hablo inglés. Sí, no pasa nada. Este, desde luego, es uno de los mayores desafíos a los que nos tenemos que enfrentar. Contamos con muchas experiencias y queremos que todo el mundo participe, pero con las barreras lingüísticas, pues siempre se añade esa dificultad, ¿no?
Y a veces esto nos impide compartir nuestras experiencias. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Through collective gardens, where still many enterprise, so there are still many people in terms of leaders. Collective rights, indigenous women, land, customary territory knowledge, and rights to themselves. So here, I don't know, it's from Melui, ¿no? Melui Creo que es un comentario de Melalui traducido en el chat, hablando de nuestros derechos. Hay desafíos frente a nosotros, hay mucha gente y líderes tradicionales que no han podido reconocer los derechos colectivos de mujeres indígenas con respecto a sus tierras, territorios consuetudinarios, conocimientos o derechos individuales y los derechos de sus familias. ¿Hay algún otro comentario? Me gustaría que siguiéramos contribuyendo a las recomendaciones. ¿Hay alguien que quiera participar? I think Kamala, she's raising. Veo una mano levantada. Tin. Yeah, sorry for taking time. Sí, perdón por intervenir una y otra vez, pero de verdad estoy muy agradecida por esta oportunidad. Mi recomendación sería definitivamente la recomendación de derechos sobre las tierras de los pueblos indígenas, porque nuestra cultura, espiritualidad y conocimientos tradicionales, así como leyes consuetudinarias, todo esto está relacionado con la tierra y la naturaleza. La tierra es nuestra fuente de inspiración, motivación, innovación. Sin nuestras tierras, nuestra identidad no es nada. Mi recomendación sería centrarnos en el reconocimiento de los derechos sobre las tierras de los pueblos indígenas, para empezar, pero también ser conscientes de que ya tenemos derechos sobre las tierras, pero hay muchos poderes, distintos actores que invaden nuestras tierras, como ya han mencionado algunas hermanas como ejemplo, industrias, gobiernos. Estas son fuerzas, actores que amenazan nuestras vidas y tenemos que detenerlos, tenemos que protegernos. Nosotras protegemos la biodiversidad y el planeta y deberíamos de enfatizar e insistir en este hecho. Muchísimas gracias, Tin. Muchísimas gracias. Es verdad, nuestras tierras son nuestra identidad, nuestro sustento y nuestras tierras deberían ser reconocidas. Tendríamos que hacer valer nuestros derechos como titulares de esas propietarios de esas tierras. Gracias por las recomendaciones específicas. Traum, Adam, sí, Truong Long. Yo creo que en el contexto del cambio climático y el contexto de la preservación de la biodiversidad es clave que las mujeres indígenas hagan valer sus derechos individuales y colectivos. Con respecto a esta biodiversidad, tenemos que disfrutar de la biodiversidad, vivir la biodiversidad.
Como ya se ha dicho, como mujeres indígenas, somos protectoras de la biodiversidad, guardianas de la biodiversidad. Creo que tenemos que disfrutar de nuestra rica biodiversidad como individuos y como derecho colectivo a la vida y a disfrutar nuestro estilo de vida en relación a la biodiversidad, nuestras tierras. Creo que el papel y derechos individuales y colectivos como mujeres indígenas deberían reconocerse, respetarse. Y por otro lado, en cuanto a la seguridad alimentaria, creo que como mujeres indígenas nuestro papel es alimentar a nuestras familias, pero también a nuestras comunidades en general. Y ahora, tal vez, en este contexto, este papel en la soberanía y seguridad alimentaria es crucial. Debería reconocerse nuestro papel. Muchos deberían reconocer nuestra contribución a la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Quería expresar estas dos ideas, una acerca de la soberanía y seguridad alimentaria y la segunda sobre nuestros derechos individuales y colectivos con respecto a la biodiversidad y a nuestra conexión con esta. Muchas gracias, Truong. Es importantísimo. No se ha reconocido nuestra contribución a la seguridad alimentaria. Nosotras alimentamos a la biodiversidad, a nuestros pueblos, nuestras comunidades. Debería no solo respetarse, sino reconocerse nuestros derechos y nuestra contribución. ¿Hay alguna otra recomendación que quieran compartir? Por favor, este es su turno. Creo que debemos fortalecernos como mujeres indígenas, fortalecer nuestras capacidades, porque tenemos que conocer nuestros derechos consuetudinarios sobre nuestros territorios y tenemos que aprender a gestionar nuestras tierras. Sí, muchísimas gracias por esa recomendación. Creo que llegamos al final. ¿Alguien a quien le gustaría hacer alguna otra recomendación sobre los derechos individuales y colectivos? Si no, tendríamos que empezar a clausurar la sesión. ¿Hermanas? Bueno, creo que hemos compartido muchas recomendaciones aquí. Hoy nos ha ayudado mucho a dar forma a las recomendaciones para nuestra declaración en relación a derechos sobre las tierras, el proceso de los distintos procesos en los que participan las mujeres indígenas. Y ahora me gustaría pedirle a Chanda Thapa que resumiera estas recomendaciones. Chanda, le damos la palabra.
Gracias, Kamala. Creo que Soumi quería participar, tal vez en relación a los comentarios que ha compartido por el chat. Tiene la palabra. Tenemos que cerrar la sesión, pero tiene una intervención breve. Gracias. Solo me gustaría hablar de la importancia de preservar nuestras lenguas indígenas. Las mujeres son las portadoras principales de los conocimientos lingüísticos porque pasamos los conocimientos lingüísticos de madres a hijos, entonces nosotras somos vitales para la supervivencia de estas lenguas. Yo soy lingüista y mi objetivo principal es evitar que las lenguas indígenas desaparezcan. Como organizaciones de mujeres, me gustaría que reconociésemos el derecho de las madres a pasar a transferir, a enseñar las lenguas indígenas a sus hijos. Muchas gracias, Somi. Es fundamental. El año pasado comenzó la década internacional de las lenguas indígenas. Los idiomas indígenas están en vías de extinción y necesitamos promocionar su uso y fomentar su uso. Aquí, en esta sesión, he podido contar con Carmen, que está tomando notas para compartirlas con los miembros de FIMI para esas recomendaciones. Muchísimas gracias a todas las hermanas que han contribuido, no solo compartiendo sus experiencias, sino también por el chat. Somos de distintas regiones, diferentes países, pero vemos desafíos similares en cuanto al ejercicio de nuestros derechos, tanto individuales como colectivos. Sufrimos diferentes formas de colonización, el patriarcado, que ya se ha mencionado. El patriarcado es uno de los grandes desafíos para las mujeres indígenas. Lo vemos menos prevalente en las comunidades indígenas ahora, pero claro que sigue ahí, afectando nuestras vidas, haciendo que las mujeres indígenas queden detrás y que no participen en las plataformas de toma de decisiones, etc. Creo que estamos todos de acuerdo en la colectividad, en la base de nuestra filosofía, de nuestro punto de vista indígena del mundo. La colectividad es lo que nos identifica como pueblos, pero lo que está ocurriendo es que esta colectividad se ha visto amenazada, atacada por estados, por distintos actores en aras del desarrollo, en nombre de los intereses del Estado, que introduce políticas y leyes que vulneran nuestros derechos. Eso es lo que hacen los estados, que también apoyan industrias extractivistas, empresas privadas que nos despojan de nuestras tierras con la construcción de empresas multinacionales, industrias. Todo esto nos afecta directamente como comunidades, estamos perdiendo nuestras tierras, pero esto lleva a otras repercusiones en distintos ámbitos. Perdemos nuestra cultura, tradiciones, idiomas. Entonces se está destruyendo la colectividad de los pueblos indígenas por culpa de los estados. Sobre todo eso se ha compartido durante esta sesión. También se ha enfatizado
el concepto de desarrollo. ¿Qué significa el desarrollo para los pueblos indígenas? Queremos que sea un desarrollo basado en la autodeterminación y el autogobierno. Los pueblos indígenas deberían de poder elegir el tipo de desarrollo que quieren, sus leyes. Deberíamos tomar las decisiones, deberíamos recibir y disponer de información, conocer los programas y proyectos y decidir cuáles queremos en nuestras tierras. Como mujeres indígenas, nos ha costado que la gente entienda nuestra contribución, nuestro papel para la conservación de la naturaleza, habilidades, transferencia de conocimientos, biodiversidad. Desde luego no se ha reconocido lo suficiente. Creo que deberíamos hacer un mayor esfuerzo para conseguir este reconocimiento. Soumi mencionó el tema del idioma. Utiliza una terminología muy potente, es una realidad a la que nos enfrentamos a través de la migración y otros procesos. Tenemos que adaptarnos a las demás sociedades y así perdemos nuestra identidad y cultura. Es una cuestión de vergüenza. Nos coactan para que sigamos sus tradiciones, para que cambiemos, asimilemos su cultura y que perdamos nuestra identidad indígena. El reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas dentro de las comunidades es vital, ya sea estar en estos puestos de toma de decisiones, derecho a heredar derechos sobre las tierras, porque muchas comunidades solo tienen hombres como líderes. Entonces, no solo estamos luchando con otras culturas y sociedades, sino dentro de nuestras comunidades por el reconocimiento de nuestro papel. Algo importante que también se ha compartido es la idea de la representación de mujeres en los parlamentos. Si no me equivoco, hay 35 asientos el Parlamento de Bangladesh, muy pocos asientos son para mujeres y desde luego no hay mujeres indígenas en el Parlamento de Bangladesh. Hemos oído grandes recomendaciones muy acertadas. Creo que para esto están este tipo de foros. Esta segunda conferencia global de mujeres indígenas es una forma de fortalecer nuestra solidaridad, compartir lecciones aprendidas, mejores prácticas. Es un capital social que estamos construyendo. Tenemos que priorizar que las mujeres indígenas estén en las tomas de decisiones, tanto a nivel consuetudinario, a nivel legislativo. Tiene que haber representación nuestra. Tenemos que estar en los procesos de elaboración de políticas. Algo también muy importante es la titularidad sobre las tierras. Debemos de poder tener acceso y gestionar nuestros territorios y tierras. La mayoría de los países asiáticos ya han ratificado y aprobado el convenio 169 de la OIT. Tenemos que poner presión para la implementación efectiva de los instrumentos internacionales para que sean útiles. Es
el marco internacional es importantísimo. En India tienen políticas nacionales que ayudan en este sentido. Creo que la señora Strong lo ha mencionado varias veces, el tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Sé que ella tiene una gran experiencia en este ámbito. La seguridad alimentaria es vital para muchas comunidades. Las comunidades indígenas que siguen sus prácticas tradicionales y sus sistemas alimentarios han tenido menos problemas durante la pandemia, menos problemas de escasez de alimentos. Estos son ejemplos de los que podemos aprender, que han compartido aquí hoy, y es fabuloso. Nos quedan 2 o 3 minutos y tengo que devolverle la palabra a Carmen, que va a hablar de la próxima sesión muy brevemente. Muchísimas gracias de nuevo a Kamala, a todos los asistentes. Gracias por todas las contribuciones. Van a ayudar mucho a redactar esa recomendación, ese documento global después de esta conferencia. Carmen tiene la palabra. Es la guardiana de la sesión, no sé si me oye. Sí, la oigo. Muchas gracias. Queridas hermanas, antes de acabar la sesión, me gustaría que que encendiesen las cámaras para que podamos sacar una foto grupal. Vamos allá. Pues muchísimas gracias, Tamala, Kamala Chanda. Gracias a todas por su participación. Ha sido una sesión muy interesante. Las invitamos a que el día 2 de septiembre se conecten a la última jornada de la conferencia. Solo habrá una sesión de cierre. Muchísimas gracias también al equipo técnico, a los intérpretes. Esperamos verlas a todas la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hi, Kenny.